Buenos días, amados. Qué bueno estar aquí presentes hoy, juntos otro día más, con el propósito de adorar y alabar a nuestro Dios. Agradecidos del Señor que nos ha guardado toda esta semana, venimos a exaltar su santo nombre y a gozarnos de su presencia. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las redes y les invitamos a que sigan con nosotros para juntos cantar estas alabanzas a nuestro Dios. Por ello, Señor, gracias. Gracias, Padre, que estamos reunidos esta tu iglesia juntos para celebrar otro gran día en tu presencia y para cantarte alabanzas y para escuchar tu palabra, eterno Dios. Damos gracias, Señor, también por los que están conectados en esta hora a través de la internet. Llevarte tu paz, Padre amado. Permítenos, oh Señor, cantarte estas alabanzas y nuestro deseo que las recibas como ofrenda agradable a ti, Dios. Queremos ir a ti con corazones dispuestos, oh eterno Dios. Guarda, Padre, a aquellos que vienen de camino y a los que no pueden llegar. Que tu nombre sea glorificado en esta hora. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. David, en un grito de angustia, clama al Señor. Viendo que está sin salida, expresa en el Salmo 69 cuán desesperado estaba ante tal situación. Los primeros 3 versos de este salmo relatan su angustia. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Durante todo el salmo relata su angustia, pero lo interesante de esto es que aún en su desesperación, David alaba a Dios como lo vemos escrito casi al final de este salmo, en los versos 29 y 30. Dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Esta primera alabanza nos habla acerca de esto, que no importa cuán sumergidos en nuestros problemas estemos, con todo y eso, usted y yo debemos alabar al Señor. Así que, amados, les exhorto a colocar nuestra mirada en el Señor sin importar cuán fuerte o débil estemos. Cantemos con gozo esta alabanza y entendamos, como David en su momento lo entendió, que ante todo, desde nuestro corazón, tenemos que alabar al Señor. Cantemos.
cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. De toda criatura pobre, de toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. De toda criatura pobre, de toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Esta próxima alabanza vemos el estado antes de conocer a Dios, esa separación que había entre Él y nosotros, y cómo por medio de Jesús tenemos salvación. Nos habla de que su amor es infinito, de que su gracia es plena, y con su sacrificio nos salvó a ti y a mí de la condenación eterna. Vemos que cuando resucitó y todo fue consumado, la promesa de una vida eterna para nosotros se hizo realidad. Entonces, tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Jesús. Amados, les exhorto a creer en esa esperanza para poder vivir esas promesas. Asombrémonos de ese amor que Cristo nos ha tenido y confiemos en sus promesas. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versos 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cantemos a Cristo que nos liberó de esa condenación eterna y respondamos en adoración y gozo a nuestro Señor. Cantemos.
Vemos su gloria, de mi pecado, Él se vistió. Soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quedó el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quedó el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, Señor, a ti por siempre. Tú eres el único digno de ser exaltado, Señor Jesús. Como decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Aún es de esperar en el Dios de mi salvación. Aún es de alabarle, porque tú, Señor Jesús, haces grandes maravillas y haces grandes obras, Señor Jesús, con tus hijos, Padre. Tú eres quien nos llena, Señor Jesús, de esa paz que nada nos puede dar más que tú. En ti solamente está anclada nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra roca eterna, nuestro alto refugio, quien nos sostiene, Padre Santo, en los momentos de adversidad, en los momentos de necesidad, Padre Santo. Ahí viene tu misericordia y tu amor corriendo hacia nosotros a rescatarnos, Señor Jesús, y hacernos sentir tu presencia, hacernos sentir que no estamos solos, porque tú estás al lado nuestro, Señor Jesús, cuidándonos, Señor, sustentándonos, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Padre Santo. Aunque no veamos camino, aunque no veamos salida, Padre Santo, solamente en ti está anclada nuestra esperanza, Señor, porque sabemos que a tu tiempo, Señor, tú harás y obrarás según tu voluntad,
Padre Santo, y tus propósitos, Padre Santo Jesús. Pero te adoramos y te exaltamos porque tus hijos, nosotros sabemos en quién hemos confiado, Padre Santo, y sabemos, Padre, que en ti, Padre Santo, estamos seguros, mi Cristo Jesús, porque no hay lugar más seguro que en ti, mi Cristo Jesús, que en tu presencia, Padre Santo. Y te agradecemos, mi Cristo, por buscarnos primero, por amarnos primero, por entregarte, Señor Jesús, y dar tu vida allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Padre Santo. Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, mi Cristo Jesús, porque sabemos, Padre, que en ti, Padre Santo, está nuestra esperanza, y la esperanza es que algún día estaremos todos tus hijos reunidos en la eternidad, adorándote, exaltando tu nombre, Señor Jesús, llenando tu trono, Señor, de alabanzas, Padre Santo. Y eso es lo que esperamos, Señor Jesús, que tú vengas a buscar a tu pueblo, Padre Santo, y estar contigo por la eternidad, gozándonos en tu presencia, Señor Jesús. Pero mientras tanto estamos aquí, Padre Santo, ayúdanos, Padre, a buscar, Señor Jesús, aún aquellas almas, Padre, que no han sido, Señor, rescatadas, Padre Santo. Ayúdanos a llevar tu evangelio para que todos, Señor, podamos disfrutar de la hermosura de tu presencia, Padre, y de la hermosura que es servirte a ti, Padre Santo. Continúa tú, Padre, en medio, Señor, de tus hijos en este culto, Padre Santo, y sé tú con aquellos que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Padre Santo. Sé tú con ellos, Padre Santo. Si hay alguno que está en necesidad, si hay alguno que está enfermo, Padre, sé tú poniendo tu mano sanadora sobre sus cuerpos, Padre. El que está en necesidad, que tiene falta de algo, primero dale el alimento espiritual, Padre, y luego dale el pan físico, mi Cristo Jesús, porque tú eres un Dios proveedor, Padre Santo, que no deja a su Hijo nunca, mi Cristo Jesús. Te alabamos y continuamos exaltando tu santo y bendito nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, esperanza está en Jesús. Esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús.
Qué hermoso alabar juntos en la mañana de hoy, como congregación y específicamente cantar al Señor esas verdades. Recordar para nosotros, para nuestras almas y recordar para nuestros corazones que nuestra esperanza solamente está en Jesús. Qué bueno, mi hermano, que usted vino aquí este domingo, esta mañana está con nosotros. Agradecemos a Dios por eso y a los que nos acompañan también en esta transmisión. Qué bueno que podemos comenzar este día del Señor recordando precisamente eso. Recordando que fuera del Señor no tenemos ninguna otra esperanza. Así que, mi hermano, eso precisamente era lo que entendía el profeta Jonás. Usted, si ha estado siguiendo esta serie de sermones acerca de este libro, recordará que el profeta Jonás, en un momento dado, específicamente cuando se encontraba ya en lo profundo, dentro de un gran pez, en lo profundo del mar, en el abismo, lo que él llama el abismo, él levanta una oración al Señor. Así que fácilmente el profeta Jonás pudiera estar cantando con nosotros esas dos alabanzas, porque fue la experiencia que él vivió. Desde lo más profundo, él clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Eso es lo que continuaremos viendo en esta mañana, mi hermano. Esa oración que hace el profeta Jonás desde el vientre de ese gran pez que aparece allá en Jonás capítulo 2. Así que yo le invito a que usted me acompañe, abra su Biblia en Jonás capítulo 2. Y aunque hoy culminaremos esta sección, gracias, hermano. Aunque hoy culminaremos esta sección, este capítulo, con los versos 7 al 10, queremos repasar y ver desde el verso 1. Así que lo invito a ponerse de pie con nosotros para leer este pasaje juntos. Jonás capítulo 2, y específicamente vamos a ver los versos 1 en adelante, aunque le dije que hoy vamos a culminar con los versos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor, Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es solamente a través de ella que podemos ser edificados, Señor. Es solo a través de ella que podemos ser santificados, que podemos crecer a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones por medio de ella, Señor, que nos edifique, que sustente, que nos alimente por medio de tu palabra. Gracias, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, se puede sentar. Como les decía, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes sobre este libro de Jonás. Y el tema de hoy es un tema que continúa a la predicación del pasado domingo. El tema está titulado Un profeta rebelde y la salvación de un Dios soberano. Hoy veremos la segunda parte, porque hoy estudiaremos y finalizaremos lo que es la primera parte del libro de Jonás. El libro de Jonás tiene 4 capítulos, está dividido entre los primeros 2 y los últimos capítulos 3 y 4. Y hoy veremos cómo culmina esa primera parte del libro. Específicamente, la última sección de esta oración, de esta acción de gracias que está haciendo el profeta Jonás. Y simplemente el repaso, usted recordará que Dios le da una encomienda a Jonás de ir a predicar su palabra, un mensaje a una nación perversa, a una nación pagana. Jonás
decide rebelarse contra Dios. Jonás decide no hacer la voluntad de Dios. Dios lo había mandado para una ciudad en el este y él decide irse al oeste, lo más lejano que él pudiera. Así que él paga un bote, se monta en él y comienza su ida, su escape, el gran escape del profeta Jonás. Él estaba tan confiado incluso que se echó a dormir, nos dice el texto. Pero en el camino Dios tenía todo preparado. Nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Es una de las cosas que aprendería Jonás. Y de momento Dios levantó, dice el texto, una gran tormenta. Y parecía que el barco se hundía. Los marineros comenzaron a tratar de rescatar el barco, pero no pudieron. Así que dijeron, vamos a echar suerte. Que era una forma de ellos identificar quién era el culpable de lo que estaba pasando allí, de esa gran tormenta. Así que echaron una suerte, es como echar unos dados, y la suerte le tocó a Jonás. Él era el culpable. Él era el que estaba escapando de Dios o intentando escapar de Dios. Así que Jonás dice, oye, pues ¿saben qué? Tírenme por la borda. Y se acaba esto. Jonás tenía una idea de que tirarlo por la borda, lo que le esperaba era una muerte segura, era en medio del mar hundirse en la profundidad del océano. Así que incluso vemos cómo Jonás trató de huir de Dios por medio de la muerte. Pero qué sorpresa le esperaba al profeta. Cuando estiraba a la profundidad del mar, y dice el texto, que ya vimos hace unas semanas, pero Dios tenía preparado un gran pez que se tragase al profeta Jonás. Y aquí usted se imagina a Jonás diciendo, Señor, no puedo escapar de ti por ninguna parte. Incluso intenté que me tiraran por la borda para morir, pero es que ni aún me puedo escapar de ti por medio de la muerte, porque tú dominas todas las cosas. Eso entendió Jonás también, que aún el Señor tenía dominio sobre la muerte. Así que hemos visto hasta hoy cómo Jonás entonces tragado por un gran pez, y allá en lo profundo del mar él comienza a hacer una oración. Y ese capítulo 2 completo es un salmo, mi hermano. Es un salmo, una reflexión de acción de gracia, porque Jonás está dentro del pez. Dios lo salvó misericordiosamente, y sin embargo él se da cuenta de eso y comienza a orar al Señor, comienza a hacer una acción de gracias. Tenemos que entender que hasta este punto Jonás no sabía lo que Dios iba a hacer. Tú y yo sí, quizás tú y yo hemos leído la historia. Pero Jonás hasta este punto, en medio de lo profundo del mar, dentro del gran pez, no sabía qué le esperaba. Y simplemente levanta una oración al Señor, y al menos le da gracias y dice, Señor, gracias por salvarme de la muerte. Señor, yo tengo esperanza, y eso lo veíamos la semana pasada, como Jonás decía, Señor, al menos yo tengo esperanza de que otra vez podré ver tu templo. Noten qué ironía, el profeta que estaba huyendo de Dios, ahora quería ir al templo. Él tenía al menos una esperanza. Él tenía una esperanza tan grande que él dice, oye, pareciera como que la tierra puso un cerrojo sobre mí. La tierra puso un candado, como que yo voy a morir aquí en el abismo y estaré en este lugar por toda la eternidad. Pero Señor, cuando yo estaba pensando eso, tú sacaste mi vida de las garras de la muerte, dice Jonás allá en el versículo 6. Tú sacaste mi vida, Señor. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así que la idea que se presenta aquí, mis hermanos, no es que tiraron a Jonás por la borda y de momento el gran pez se lo tragó, no. Es que tiraron a Jonás por la borda, él se hundió lo más profundo del abismo en el mar, ya a punto de morir, cuando él dice, el agua me llegaba hasta el alma. Es un hipérbole, una exageración para decir, estaba hundido totalmente, ya no tenía esperanza. Y de momento Dios envía ese gran pez para rescatar a Jonás. Así que Jonás veía la misericordia de Dios una vez más. Él tenía esperanza. Él hace este salmo de acción de gracias a Dios porque al menos, aunque él no lo merecía, Dios envió un gran pez para salvarlo y darle una oportunidad de vida. Él no sabía lo que iba a ocurrir con él, pero al menos le da gracias al Señor y tiene esperanza de que ya podrá otra vez ver el templo del Señor. En esta mañana, mi hermano, nosotros veremos los últimos versos de esta oración de Jonás, los versos 7 al 10. Y veremos algunas preguntas que nos hacen reflexionar sobre este pasaje. Y son unas preguntas de aplicación para nosotros, identificándonos con lo que le estaba ocurriendo al profeta Jonás.
¿Qué hacer en tiempos de gran adversidad? ¿Cómo nosotros debemos responder a los tiempos de incertidumbre? A los tiempos donde no sabemos qué ocurrirá. ¿Cómo obra Dios en nuestras vidas en medio de los tiempos difíciles? ¿Cómo debe responder el creyente a los tiempos de incertidumbre? Jonás se encontraba, aunque tenía esperanza, con una gran incertidumbre. No sabía lo que iba a ocurrir con su vida. Así que vimos cómo Jonás no tenía otra alternativa que levantar su mirada al Señor, humillarse ante Él y reconocer la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que preguntarnos nosotros, mi hermano, aunque tú y yo sabemos el resto de la historia, vuelvo y repito, pero ahí no. ¿Había esperanza para un profeta rebelde como Jonás? ¿Cuál sería la lección, si alguna, que este profeta aprendería en medio de esta situación? Jonás, entre otras cosas, por medio de esta experiencia que Dios le permitió pasar, aprendería que Dios es un Dios que escucha, que Dios es un Dios que salva y que su Dios es un Dios que lo gobierna todo. Y precisamente esas tres cosas veremos en esta mañana, basadas en los versos 7 al 10. Un Dios que escucha, un Dios que salva y un Dios que lo gobierna todo. Esas fueron algunas de las cosas que aprendió Jonás en medio de esa experiencia, en medio de la profundidad del mar, dentro del estómago de un gran pez. De hecho, comentando sobre esto, una predicación del pastor Charles Spurgeon decía: Jonás aprendió esta enseñanza de buena teología en un extraño colegio. Lo aprendió en el vientre de un gran pez, en los abismos de la tierra, cuando tenía unas algas enredadas en su cabeza y suponía que las rejas del globo terráqueo lo habían encerrado para siempre. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben ser aprendidas en medio de la tribulación, nos decía Charles Spurgeon. Y tiene mucha razón. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben ser aprendidas en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, cuando muchas veces nosotros tenemos nuestras mejores lecciones de teología, cuando aprendemos del Señor, cuando vemos su carácter en medio de tiempos difíciles. Por eso Spurgeon decía que Jonás aprendió su buena teología en un extraño seminario, en el vientre del gran pez, en lo profundo del mar. ¿Y qué aprendería Jonás? Específicamente le decía tres cosas: que Dios es un Dios que escucha, que Dios es un Dios que salva y que Dios es un Dios que gobierna todo. Así que veamos en verso 7 este primer encabezado: un Dios que escucha. Miren lo primero que aprendió Jonás. Él dice ahí en ese verso 7, recuerden que él todavía está en medio del mar, dentro del gran pez, y él dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, en el momento en que sentía Jonás que su vida acababa, hay otras versiones que dicen cuando mi alma desfallecía, hay otras que dicen cuando mi alma ya estaba a punto de morir, de desaparecer, yo me acordé de ti, Señor, y tú me escuchaste. Así que cuando Jonás sentía que ya su vida acababa, él oró al Señor y su clamor fue escuchado. Esa experiencia dentro del gran pez, hermano, debe haber sido una gran adversidad para el profeta. A veces tú y yo vemos el libro de colorear que tenemos para nuestros niños, que aparece esta idea o esta imagen de Jonás dentro de un gran pez, que normalmente se presenta como una gran ballena, aunque no sabemos si era una gran ballena. Pero es interesante que normalmente a veces se pone al profeta Jonás allí sentado, tranquilo, hasta con una velita lo pone, feliz y contento, quizás leyendo una revista, esperando que su transporte, como si simplemente fuera un transporte, un submarino que lo iba a llevar de un sitio a otro. Hermano, no fue así. Jonás estaba en lo profundo del mar, a punto de morir, y Dios, por su gracia, envía un gran pez que se lo trague. Y él estaba dentro de ese gran pez. Y aunque sabemos que eso tuvo que haber sido un milagro, hermano, que un hombre pudiera sobrevivir bajo esa circunstancia, pero era una circunstancia muy adversa en la que se encontraba Jonás cuando él levanta esta oración al Señor.
Cuando él dice, cuando mi alma desfallecía aquí en medio de esta situación difícil, yo me acordé de ti, Señor. Entonces tenemos que preguntarnos en ese verso 7, ¿de qué se acordó Jonás? ¿Por qué Jonás está diciendo que cuando mi alma estaba a punto de desfallecer, cuando yo estaba a punto de morir allá y rodeado del mar y en medio de ese gran pez, yo me acordé de ti? ¿Pero de qué se acordó Jonás? Obviamente se acordó de un Dios que lo había en algún momento llamado, que él había respondido, un Dios que lo había bendecido, un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Jonás probablemente se acordó del carácter de Dios, de las obras de Dios. Recuerden que Jonás era un israelita, o sea, él recordaba el obrar de Dios en el pasado. Así que en medio de esa situación, Jonás recordó a Dios. Él oró al Señor. Hermano, en referencia a esta escena donde Jonás se encuentra dentro de este gran pez, haciendo una oración al Señor, el pastor John MacArthur nos dice lo siguiente: la estación de Jonás de 3 días dentro de un pez era una horrenda y indescriptible situación. Jonás estaba alojado en la oscuridad estrecha y húmeda. Era probable que no pudiera moverse y casi sin poder respirar debido al hedor sofocante. Los ácidos gástricos del estómago del pez comieron su piel, y el constante movimiento de los peces combinado con la presión cambiante en las profundidades del océano deben haber sido absolutamente nauseabundo para este hombre. No era una experiencia placentera la que él estaba experimentando allí. Y hermano, dice la segunda parte del verso 7, mi oración llegó hasta ti. Miren qué certeza tenía el profeta Jonás. Por eso esta primera sección está titulada Un Dios que escucha. Jonás aprendió eso. Jonás sabía eso. Que no importa lo profundo del mar, en el lugar en que él se encontraba, Dios lo podía escuchar. No importa cuán profundo él se encontraba, él sabía que él podía clamar a Dios y Dios iba a escuchar su clamor. Qué gozo es para el creyente hoy, mi hermano, saber que a través de Cristo nosotros podemos ir a Dios a presentar nuestras oraciones y tenemos la certeza de que seremos escuchados. Si Jonás fue escuchado, yo decía la semana pasada, en las condiciones que él se encontraba, en lo profundo del mar, en medio del estómago de ese gran pez, hoy podemos tener esperanza, mi hermano, que no importa cuán profundo sea el pozo donde nos encontremos, no importa cuán profundo sea la dificultad que nosotros estemos pasando, desde ahí nos puede escuchar el Señor. El salmista David también compartía esta misma experiencia de Jonás, y en varias ocasiones decía el salmista David: Señor, yo te llamé, yo oré a ti cuando me encontraba en lo profundo de un pozo. Desde allá, Señor, tú oíste mi clamor y tú me escuchaste. Así que la primera lección para Jonás era que el Dios al que él servía era un Dios que escucha. Y eso a nosotros, mi hermano, vuelvo y repito, debe ser causa de gozo. El saber que tu oración no se queda en el aire. El saber que hay alguien en los cielos, un Dios soberano, sentado en su trono, que hoy escucha tu oración. Que esta mañana, cuando tú te levantaste y hiciste una oración al Señor, qué hermoso saber que Él lo escuchó. En la semana, en cualquier lugar donde tú estés, en el carro, en el trabajo, en tu casa, qué hermoso saber que Él te escucha. Tenemos un Dios que nos escucha, mi hermano. Y en este mundo, donde constantemente nosotros enfrentamos situaciones, donde constantemente estamos enfrentando pruebas y dificultades, es un gran alivio para el alma del creyente tener esta certeza de que Dios lo escucha. Pero en segundo lugar, no solamente Jonás en esta escuelita dentro del gran pez aprendió que Dios es un Dios que escucha, sino en segundo lugar, y esta quizás es la parte central del libro de Jonás, lo que vamos a ver ahora. Jonás aprendió que Dios, su Dios, es un Dios que salva. Y este es el punto culminante
o la parte más importante del libro entero, especialmente algo que vamos a ver allá en el verso 9. Jonás aprendió que Dios es un Dios que salva. Miren lo que dice el verso 8, cómo comienza. Jonás está reflexionando ahí dentro de ese gran pez y dice: los que siguen vanidades ilusorias, misericordia abandonan. Escucha este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Lo que está diciendo Jonás es lo siguiente: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Esa frase en la Reina Valera 60 que dice vanidades ilusorias es otra frase, otra palabra para referirse a dioses falsos. Y Jonás está reflexionando y está diciendo: todos aquellos que le rinden culto, que siguen a falsos dioses, a vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Le dan la espalda, como otras versiones dicen, al amor de Dios. Eso es lo que hace, lo que tú y yo hacemos, lo que hace todo ser humano cada vez que adora otra cosa que no sea el único Dios verdadero. Es darle la espalda a Él. Es rechazar la misericordia de Él. Así que, hermano, cuando nosotros vemos personas que adoran a otros dioses, y dioses físicos, o sea, culturas en otros lugares donde adoran a una estatua, por ejemplo, lo que están haciendo es rechazar a Dios, al único Dios verdadero, lo está diciendo Jonás. Pero también nosotros, cuando levantamos o se levantan en nuestros corazones ídolos también en el corazón, lo que estamos haciendo cuando servimos a esos ídolos es rechazar a Dios. Y Jonás está reflexionando sobre eso y dice: oye, toda esa gente que siguen falsos dioses, ellos continuamente están rechazando tu misericordia, Señor. Ellos continuamente están rechazando tu gracia, están rechazando tu amor. Pero yo no. Es lo que está diciendo Jonás aquí. Yo, Señor, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Verso 9, la primera parte. Sacrificio con voz de alabanza. Y miren esta línea donde Jonás entonces dice: pagaré lo que prometí. Mi hermano, apunte esa frase y guárdela para cuando estemos viendo más adelante el resto de la historia de Jonás, usted me haga el favor y se la recuerda a Jonás. ¿Le recuerda esta frase? Cuando él dice: pagaré lo que prometí, él se está comprometiendo con Dios. Él está diciendo: Señor, ¿sabes qué? En otras palabras, gracias por tener misericordia de mí. Gracias por darme una oportunidad. Si tú querías que yo fuera a Nínive a llevar el mensaje, yo lo voy a hacer. Yo voy a cumplir la promesa, lo que te prometí, Señor. Entonces llega un momento, mi hermano, donde aparece esta frase. Una frase de unas pocas palabras, pero una de las frases más importantes de toda la Biblia. Es la frase, diríamos, quizá más importante del libro de Jonás. Es esa pequeña frase que al final del verso 9 que dice: la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece al Señor. La salvación es del Señor. Jonás está reflexionando ahí dentro del gran pez, con su vida en peligro, a punto de morir, pero él recuerda eso. Esta es la segunda lección que él recibe aquí: que Dios es un Dios que salva, que la salvación es del Señor. Mi hermano, usted sabe que esta pequeña frase, podemos afirmar, es el mensaje central de toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis nosotros podemos afirmar que ese es el mensaje central. La revelación, la Biblia es la revelación de un Dios que salva a pecadores para su gloria. Y aquí Jonás está reflexionando sobre esto. La salvación es del Señor, de principio a fin. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Mi hermano, Jonás debía entender, y hasta este punto parece que como que ya estaba entendiendo y aprendiendo más de Dios. Y él debía entender que no había forma en la cual él podía salvarse a sí mismo. Que en lo profundo del mar, en medio de ese gran pez, no había forma. Yo le decía la pasada semana, porque imagínese, Jonás quizás estaba planificando cómo escaparse. Y él decía: oye, pues yo hago algo para abrir la boca de este gran pez y salir. Oye, pero tienes otro problema. Estás en lo profundo del mar. Entonces, ¿cómo vas a salir de lo profundo del mar?
Así que Jonás verdaderamente estaba en una situación donde si no fuera por una intervención de Dios, no habría salvación para este hombre. No habría salvación para Jonás si Dios no hubiera intervenido. Él tenía que entender eso. Solamente él podría ser salvo si Dios hiciera un acto de gracia y misericordia con él. Jonás, mi hermano, tenía una muerte segura. Una muerte asegurada hasta que Dios intervino. Usted sabe que de una u otra manera nosotros podemos identificarnos con Jonás en esta situación. Y no solamente de una muerte física, sino hablando de una muerte espiritual. Porque nos dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que todos nosotros como seres humanos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, en una situación semejante a la de Jonás, mucho peor, pero semejante, sin esperanza ninguno de nosotros. No había forma de que fuéramos salvos a menos de que Dios interviniera. Mi hermano, y gloria a Dios, porque el Evangelio precisamente trata de buenas noticias. La buena noticia de que Dios intervino, de lo que hizo Dios. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para rescatarnos de las profundidades del pecado y de la muerte. Y hoy tú y yo nos podemos identificar con Jonás, recordar que la salvación es de Él. Que si no fuera por Él, por su salvación, nosotros hoy todavía estaríamos hundidos en lo profundo de nuestro pecado. Hundidos sin esperanza como estaba Jonás. El mismo Spurgeon continúa hablando en una predicación sobre este tema, diciéndonos, debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvos de su estado natural de pecado y ruina y son transportados al reino de Dios es una obra enteramente de Dios y únicamente de Él. Y es importante recordar eso, que la salvación, mi hermano, de Jonás, salir de la situación en la cual él se encontraba. Pero hoy también nosotros tenemos que entender esa verdad, que la salvación es completamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Que la salvación es un acto de Dios en el cual Él por gracia te salva. Él te permite ver lo que Él hizo allá en la cruz, enviando a su Hijo Jesucristo, siendo nuestro sustituto. Tú y yo teníamos que pagar el precio y Él envió a su Hijo para que lo pagara, para que muriera en nuestro lugar. Así que, mi hermano, es importante recalcar esta verdad. La salvación es del Señor. No hay algo que tú puedas hacer para salvarte. Y qué bueno. Y todos los días recuerda eso. No fue nada que tú hiciste. No fue nada bonito que había en mí, que había en ti. No fue porque yo era el más sabio, porque tú eras el más sabio de los hombres, que Dios te salvó. Fue por pura gracia suya, porque la salvación depende de Él, es de Él. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, habla de Jesucristo y nos dice, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. O sea, en otras palabras, Jesucristo, el iniciador, el que comienza y el que finaliza nuestra salvación. Cuando Él en la cruz, Juan 19:30 dijo, consumado es. Él estaba diciendo, ya todo está listo para que el hombre pueda ser salvo, ya lo he completado. ¿Qué le toca al hombre? ¿Qué te toca a ti en esta mañana, hermano, que estás aquí? O amigo que me estás viendo por las redes sociales, no conoces al Señor. ¿Qué te toca? Creer. La Biblia dice claramente que el que cree en Él será salvo y tendrá vida eterna. Reconocer que estás como Jonás, hundido en lo profundo del pecado sin esperanza, pero puedes levantar tu mirada al cielo. Recordar que no puedes salvarte a ti mismo y reconocer como Jonás, Señor, la salvación es tuya, tú eres el que salva. Pero nosotros también como creyentes podemos identificarnos. Cuando estamos en una situación de esta que parece que no hay salida, cuando estamos en una situación de esta que parece que por ningún lado usted está en una situación tan difícil que usted dice, pero es que no hay salida por ningún lado aparente, no veo lugar por donde yo salir de esta situación. En tiempos como esos, mi hermano, hagamos como Jonás también. Iremos al cielo y recordemos que el único que nos puede ayudar, que el único que nos puede salvar de esa situación es el Señor. Que no hay otra forma, que no hay otra cosa, que no hay otra salida fuera de Dios para salvarnos, para librarnos. Pero hay otra cosa aquí, antes de ir al último punto, que Jonás también tenía que entender. Cuando Jonás está diciendo
La salvación le pertenece al Señor. ¿Y por qué esto es importante, mi hermano? Porque esto es algo que Jonás tenía que aprender, no solamente como un concepto en su mente, sino vivirlo. Como veremos más adelante en la historia de Jonás. La salvación, dice este texto, es del Señor, no de Jonás. Así que es Dios quien decide a quién salvar. Si la salvación le pertenece a Dios, es Dios y no Jonás el que decide a quién salvar. Recuerden que esa era la lucha de Jonás. Él sabía que Dios iba a tener misericordia de un pueblo pagano y perverso. Él sabía que Dios en su gracia, si esta gente se arrepentía, Dios los iba a salvar. Y él creía que él podía controlar eso. No, Señor, tú no vas a salvar a esa gente. Él trataba de impedir a Dios y vio que era infructuoso su intento. No, Señor, tú no los vas a salvar. Y esa gente es pagana, esa gente es perversa. Pero Jonás tenía que entender que a él no le correspondía decidir a quién iba a salvar Dios. Dios es un Dios soberano y Él salva a quien quiere para su gloria y para su obra. No está en nosotros decidir eso. Y nosotros muchas veces luchamos con esa idea de pensar que Dios no puede salvar a este o a aquel pecador. Que esta persona es tan pecador o tan pecadora que no tiene esperanza, no tiene salvación de Dios. Mi hermano, pero nosotros no podemos hacer tal cosa. Nosotros solamente debemos en humildad, humillarnos delante de Dios y reconocer con esta frase: Señor, la salvación te pertenece a ti. Tú eres el que salva, Señor. Y de esta forma también utilizar este verso para orar al Señor todos los días, recordar que la salvación es del Señor, que el Señor es el que lo salva usted, no por sus obras. Y también ir al Señor en oración para pedir por su familia que no conoce al Señor, para pedir por los inconversos alrededor suyo. Y usted puede orar al Señor y decirle: Señor, esta es tu palabra, y tu palabra dice que la salvación te pertenece a ti. Yo te pido, Señor, que dentro de tu misericordia tú salves a mi familia. Señor, si la salvación es algo que solamente puedes hacer tú, yo te pido que tú salves a esta persona de acuerdo a tu voluntad, Señor. Usted puede ir en oración a través de este pasaje y comenzar en adoración al Señor por la salvación que ha tenido con usted, y luego presentar al Señor también a otras personas para que sean salvas. Así que, mi hermano, entre las cosas que aprendió Jonás en ese extraño colegio, como decía Spurgeon, número 1, Jonás aprendió que Dios es un Dios que escucha. Número 2, Jonás aprendió que Dios es un Dios que salva, un Dios salvador, que salva para su gloria, que salva según sus estatutos y decretos, según su soberanía, que la salvación le pertenece totalmente solamente a Él. Y número 3, para terminar, Jonás ahí dentro de ese gran pez, y aún de la obra que hizo Dios, aprendería también que el Señor es un Dios que lo gobierna todo. No solamente es un Dios que escucha, un Dios que salva, sino que tenemos en el Señor también un Dios que lo gobierna todo. Miren lo que dice el verso 10. Luego que Jonás reconoce en su oración, se humilla delante de Dios, reconoce que la salvación solamente es de Él, deja de tratar de esforzarse a sí mismo, de salvar, deja de intentar de salvarse a sí mismo por sus esfuerzos, y solamente descansa en Dios y dice: Señor, pero la salvación es tuya. Es como si Él estuviera diciendo: Señor, mira, yo no tengo esperanza, estoy aquí en medio del gran pez, en lo profundo del mar, yo no tengo ninguna esperanza. Si yo voy a salir de esta, es solamente porque tú lo haces, Señor. La salvación es tuya, Señor. Y ahí Jonás deja su oración y dice: amén. Pero mire lo que ocurre después, verso 10. Cuando Jonás hace esa oración al Señor, dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, imagínense junto al profeta cómo van ocurriendo todos estos acontecimientos. De momento, en lo profundo del mar, sin esperanza, hace una oración al Señor y dice: Señor, si yo voy a ser salvo, si tú me vas a salvar, es por ti. Ya yo reconozco que yo no puedo hacer nada para salvarme, porque mi situación es increíble, yo no puedo salir de esta solo. Descansa la misericordia en la gracia de Dios, se encomienda al Señor, si queremos verlo así, y de momento Él ve
como el gran pez donde él se encontraba, de momento sube de la profundidad del mar, y dice el texto que lo escupió, lo dejó allá, en la orilla de la tierra. Así que imagínense el momento del profeta Jonás, haciendo esa última oración: Señor, tuya la salvación, en ti descanso, no tengo de otra. Echándose, quizás recostándose allá en una de las paredes del estómago de ese gran pez, a morir, porque no tenía de otra, aunque tenía esperanza a ver si Dios lo iba a salvar. Y de momento ver cómo ese pez va subiendo a la superficie, lo deja allí en la orilla del mar. Entonces imagina por un momento, mi hermano, lo que tuvo que pensar este hombre. O sea, no solamente Dios, pensaba Jonás, no solamente Dios es un Dios que salva, es un Dios que lo gobierna todo. Dice el pasaje que Dios mandó, que Dios ordenó. Hay otra versión que dice, Dios le dijo al pez. Lo ordenó. Mi hermano, ¿sabe qué es importante conectar esto con Génesis capítulo 1? Dijo Dios que se crearan los mares y se crearon. Dijo Dios que se creara el sol y se creó. Dijo Dios que se crearan todas las cosas. Es el poder de la palabra de Dios. Y tenemos que recordar en esta mañana, mi hermano, la naturaleza aún recuerda la voz de su creador. ¿Sabes qué implica eso? Que la naturaleza aún está bajo su dominio, aún le obedece. Y a veces tú y yo vemos los grandes los grandes catástrofes del clima, los terremotos, los huracanes y todo ese tipo de cosas. Y decimos, wow, qué impresionante, ningún ser humano puede contra eso. Tú no te puedes parar en medio del terremoto, en medio de ese huracán. Usted y yo ya sabemos la experiencia de eso, con los vientos. Tú no te puedes parar en el medio y decir, detente, porque no ocurrirá nada. Porque tú y yo no tenemos ese poder. Pero la Biblia nos dice que Dios sí lo tiene. De hecho, tenemos una imagen de esto en el Nuevo Testamento con Jesús en medio de una gran tormenta. Simplemente le habló, le ordenó a la tormenta que se detuviera. Y dice el texto que cuando Dios habló, la tormenta se detuvo, todo se disipó. Ese es el poder de Dios, un Dios que lo gobierna todo. Y dice el texto que mandó a Jehová, Dios le ordenó a la creación, a la criatura, a ese gran pez, que ya liberara a Jonás en la orilla del mar, y así lo hizo, y dice, y vomitó a Jonás en tierra. Es probable, aunque no se nos da el detalle, que nuevamente Jonás haya sido llevado al puerto de Jope, el puerto desde donde él se embarcó para irse lejos de la presencia del Señor. ¿Usted ve la ironía de esa escena que parece como una escena de humor incluso? O sea, él utiliza este puerto, el puerto de Jope, para salir, escaparse de Dios o intentar escaparse de Dios. Y Dios le deja saber que ni aún a través de la muerte, cuando él dijo, échenme mal que me muera ya, él puede escaparse de la presencia del Señor. Dios envió el gran pez, le enseñó estas lecciones a Jonás y luego lo llevó otra vez allá. Le dijo, Jonás, vamos a empezar de nuevo, tú no te puedes escapar de mí. Y lo llevó otra vez al mismo puerto, al puerto de Jope, y lo dejó allí en la tierra. De verdad, a veces nosotros no nos ponemos a pensar, o sea, ¿qué pensó Jonás en ese momento? Cuando está allí, ya no tiene todas esas algas encima. Ya no está dentro de lo profundo del mar, en medio de un gran pez. De momento ya ve el sol otra vez. Allá era toda oscuridad. De momento ve el sol, ve la luz otra vez. Está en tierra. Yo imagino él dándole gracias a Dios en ese momento que él tomó tierra, por una oportunidad que Dios le estaba dando. Porque él había reconocido que la salvación es del Señor. Mi hermano, si algo tuvo que reconocer Jonás mientras pasaba toda esta experiencia que Dios le permitió pasar, es que él no estaba en control de todas las cosas. Él creía en su soberbia que él estaba en control de todo. Oye, yo me escapo de Dios, bien fácil, compro un pasaje en Jope y me voy a la tierra más lejana. Yo estoy en control, yo me escapo de Dios. Pero si algo aprendió Jonás por el medio de esta experiencia es que él no estaba en control. La tormenta, su encuentro con los marineros, el momento en que echaron la suerte, el gran pez que Dios preparó, entre otras cosas, le demostraron a Jonás que era Dios y no él quien gobernaba todo. Hermano, en muchas ocasiones Dios permite pruebas en nuestra vida, precisamente para recordarnos que Él es el que está en el control y no nosotros.
Porque eso es una lucha que el ser humano tiene. Tú y yo tenemos esa lucha por tener el control. Por controlar nuestra vida, nuestra finanza, nuestra familia, nuestra salud, controlar todo. Y a veces Dios permite, Dios nos pasa por situaciones difíciles, mi hermano, para recordarnos que Él es el que está en control de todo y no nosotros. Y qué bueno. Y gloria a Dios por eso, que Él está en control y no yo. Qué bueno, mi hermano. Yo me deleito en saber que el control de mi vida está en las manos de un Dios soberano y no está en mis manos. Porque ¿qué me esperaría a mí si el control estuviera en mis manos? Pero qué bueno saber que Dios controla todo, que Dios es un Dios que controla todas las cosas, que Dios es un Dios que gobierna todas las cosas, y Jonás también aprendió eso. Nos dice un comentarista bíblico que una vez más la creación responde en obediencia a los mandatos soberanos del Creador. Eso es lo que vemos aquí en el verso 10. Por gracia, el pez que había preparado el Señor había servido como un instrumento de Dios para rescatar a Jonás. Mi hermano, la salvación es del Señor. Con esta declaración culmina la primera parte del libro de Jonás. El profeta experimentó la salvación del Señor, una salvación que él no merecía. Él era un profeta rebelde. Por eso le hemos titulado, mi hermano, a este tema de la última vez, del último domingo y de hoy, un profeta rebelde y la salvación de un Dios soberano. Porque él era un profeta rebelde que no merecía la gracia de Dios, que había rechazado a Dios, que pensaba que tenía el control de su vida, que pensaba que podía escaparse de Dios. Pero Dios le enseñó que no había nada, ni un lugar donde él se pudiera escapar de su presencia, de su poder. Él le estaba enseñando que la salvación no le tocaba a Jonás, que él tenía que depender totalmente de Dios. Una de las cosas que aprendió Jonás fue esa, no depender tanto de él mismo, reconocer que tenía que depender totalmente de él. Y como le decíamos, mi hermano, nosotros estamos en esa misma situación, como seres humanos, sin esperanza de ser salvos a menos de que Dios intervenga en nuestra vida. Y damos gracias que Dios proveyó a través de Jesucristo en nosotros poder ser salvos. Hermanos, que nunca nosotros olvidemos esta gran verdad. Que nunca nosotros olvidemos, mis hermanos, esta gran verdad. Que no teníamos esperanza de salvarnos, que éramos viles pecadores, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Aprendamos esta mañana, mi hermano, junto al profeta Jonás, que nuestro Dios es un Dios que nos escucha. No importa lo profundo que nos encontremos, Él es un Dios que escucha. Aprendamos en esta mañana junto al profeta Jonás que también Él es un Dios que salva. Él salva a pecadores para su gloria. La salvación es totalmente de Él, le pertenece a Él. Y aprendamos junto al profeta Jonás en esta mañana que también Dios es un Dios que gobierna todas las cosas. Que Él es el gobernador absoluto, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y no nosotros. Descansemos hoy, mi hermano, en estas hermosas verdades. Y a la luz de esta enseñanza podemos decir junto al salmista, que dijo allá en el Salmo 42:11, si esto es una verdad, si esto es una realidad, o sea, si es verdad que Dios es un Dios que escucha, que Él es un Dios que salva y que Él es un Dios que gobierna todo, si eso es real, como nos dice la Biblia, entonces en esta mañana tú y yo podemos decir como el salmista, allá en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos edificados, somos corregidos, Señor. Somos instruidos en tu camino. En esta hora hemos visto, Señor, estas lecciones que aprendió el profeta Jonás en medio de un tiempo de aflicción. Señor, porque esos tiempos los utilizas tú para enseñarnos. Son como una escuela para nosotros, Señor. Permite que a través de las pruebas aprendamos a conocerte más, a conocer tu carácter, tu gloria, tus obras, Señor.
En esta mañana, junto al profeta Jonás, hemos aprendido que tú eres un Dios que escucha, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias porque tenemos esa certeza de que en los cielos hay un Dios soberano sentado en su trono que escucha a cada una de nuestras oraciones. Y no importa lo profundo que nos encontremos nosotros, en nuestro pecado, o hundidos, de ahí nos rescatas tú y tú nos escuchas, Señor. También te agradecemos porque tú eres un Dios que salva, porque no hay esperanza para nosotros salvarnos si no fuera por ti, por tu obra a través de Jesucristo. Jonás entendió que no había forma de que él se salvara a sí mismo, que él tenía que depender totalmente de ti para su salvación. Y así por gracia tú lo hiciste, tú lo salvaste, Señor, para mostrarle eso, que la salvación es tuya. Oh Señor, gracias porque también aprendimos en esta mañana y recordamos junto al profeta Jonás que tú también eres un Dios que lo gobierna todo, que tú ordenas la creación, que tú ordenas todas las cosas, Señor, y te obedecen. Y gracias, Señor, porque eres tú el que está en control y no nosotros mismos, Señor. Nuestra vida fuera un caos total. Y lo hemos experimentado cuando queremos nosotros tener el control. Señor, pero qué bueno que tú eres un Dios soberano que controla todas las cosas, Señor. En ti nos deleitamos, en ti nos gozamos en estas hermosas verdades en esta mañana. Y podamos decir como el salmista, a la luz de esto, ¿por qué te abates, alma mía? Si Dios es un Dios que escucha, si Dios es un Dios que salva, si Dios es un Dios que gobierna todo, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor. Señor, graba en nuestros corazones y en nuestra mente estas hermosas verdades de tu palabra y ayúdanos a vivir a la luz de ella, Señor. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos que de acuerdo a tu voluntad, tú salves pecadores para tu gloria, Señor. Tú edifiques a tu iglesia por medio de tu palabra. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, yo le invito a que usted siga reflexionando en estas verdades de la palabra del Señor. Usted saque un tiempo, incluso hoy, como siempre los invitamos, en su hogar, junto a su familia, para recordar cada una de estas verdades que vimos hoy en esta mañana de este pasaje. Hoy, como les decía, culminamos la primera parte del libro de Jonás. Por los próximos 2 domingos vamos a hacer una pausa de esta serie y vamos a estar predicando acerca de una temática de lo que estamos nosotros conmemorando durante este tiempo, acerca de la encarnación de Dios. Dios divino y se hizo hombre. Así que por los próximos 2 domingos, estos últimos 2 domingos de diciembre, estaremos reflexionando sobre verdaderamente lo que significa esta época que se conmemora. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Empezando en enero, si el Señor lo permite, entonces comenzaremos de nuevo el libro de Jonás en la segunda parte. Esa segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. Eso es lo que veremos allá desde el capítulo 3, desde el mes de enero, si el Señor lo permite. Así que lo invito a que usted siga estudiando este libro junto a su familia para venir aquí y estudiarlo. También los invitamos a que vengan los miércoles. Estamos aquí a las 7 de la noche. Gracias a los hermanos que vinieron el pasado miércoles y todos pudimos hacer la dinámica para salir temprano. A las 8:15 ya estaba la iglesia cerrada, a las 8:17 ya estábamos saliendo. Así que gracias al Señor pues pudimos hacerlo todo de tal manera que pudimos tener un tiempo de clase, un tiempo de oración y luego salir todos para cumplir también con la orden ejecutiva. Así que no hay problema. Algunos habían tenido dudas de la salida del domingo, queremos aclarar eso también. El problema es que estemos aquí hoy. Hay una carta que se envió a la pastoral que precisamente habla sobre cómo las iglesias tienen hoy la oportunidad de seguir reuniéndose sin problema alguno dentro de esta orden ejecutiva con los mismos parámetros del 30%. Así que usted no tiene dificultad de hoy estar acá en la iglesia. Usted sí sabe que hay otras situaciones en las cuales usted no debe estar hoy afuera, pero por lo menos en la iglesia no hay ningún problema. Y se lo decimos también a los hermanos que nos están viendo, que tenían esa duda quizás que les tocaba el próximo domingo. No hay ningún problema con que estemos aquí. Damos gracias a Dios por eso también. Así que lo invitamos miércoles a las 7. Recuerden que estamos tratando de empezar a las 7 en punto para entonces tener el tiempo de enseñanza, tiempo de oración, y a las 8:10 estar terminando, entonces salir y luego llegar a nuestra casa a tiempo. Pero esta semana tenemos el miércoles aquí la oración y el discipulado. El jueves, recuerden, este jueves tenemos el discipulado caballero también a las 7. Todos esos horarios, recuerden que trate de llegar temprano porque tenemos esa limitación. Vamos a comenzar a las mismas 7 para terminar temprano.
El jueves los caballeros aquí a las 7 estaremos reuniéndonos, y el viernes, este viernes también, las damas tendrán su discipulado a las 7 de la noche. Así que haga los arreglos, lo invitamos que usted pueda venir y ser edificado por medio de la palabra del Señor en esos grupos de discipulado de caballeros y damas. Pero sí le pedimos ese favor de que trate de estar a las 7 en punto para comenzar y poder aprovechar el tiempo que tenemos juntos. Así que, mi hermano, agradecemos a Dios por la oportunidad de estar juntos hoy una vez más. Antes de irnos, también queremos reconocer entre nosotros a una persona que nos está visitando, Agüita Feliciano. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Oh, sí. Iván, Dios te bendiga. Reconocemos a Iván también, que nos acompañó el pasado domingo. Le agradecemos a Dios que haya también hoy estado con nosotros. Así que una bendición tenerlo. Son siempre bienvenidos. Oramos al Señor en esta última oración, lo vamos a incluir para que el Señor también les siga bendiciendo. Mi hermano, acompáñenme en esta mañana, poniéndonos de pie para terminar en oración, agradeciendo al Señor por su bondad, por su palabra, pidiéndole al Señor que grabe en nuestros corazones estas enseñanzas de su palabra y que podamos seguir meditando y reflexionando en ellas. Señor, te adoramos a ti, te glorificamos. Tú eres un Dios que escucha, un Dios que salva, un Dios que gobierna todo, Señor. Por eso nosotros en esta mañana nos gozamos en esa hermosa verdad. Gracias por tu palabra, grábala en nuestra mente, en nuestros corazones. Mira aquel que en esta mañana, aquella persona que en esta mañana, Señor, haya escuchado tu palabra aquí o por medio digitales y no te haya conocido, Señor. Te pido que de acuerdo a tu voluntad hoy sea el día de salvación para él o para ella. Al haber recordado que la salvación es del Señor, que reconozca que no puede salvarse a sí mismo, a sí misma, que solamente puede descansar en Dios para su salvación, solamente confiando, creyendo en que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, de que nosotros merecíamos el castigo, pero Él lo tomó en nuestro lugar. Y ahora podemos ser justificados solamente por medio de Él, no por medio de nuestras obras. Jonás entendió que él no podía salvarse a sí mismo. Jonás entendió, Señor, que él no podía salir de la situación en la que él se encontraba. Oh Padre, que nunca se nos olvide eso, que nuestra salvación depende totalmente de ti, que el ser librados de los problemas y las pruebas que nos encontramos en ocasiones solamente depende de ti y en ti descansamos, Señor. Señor, tú eres un Dios que controla todas las cosas y en ti hoy descansamos, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos seguir meditando en ella, en todas estas verdades, conociéndolas, Señor, hablando incluso a otras personas acerca de lo que hemos aprendido por medio de tu palabra. Bendice nuestra salida, nuestra entrada durante esta semana, que podamos seguir creciendo en tu camino, Señor, y glorificando tu nombre. Agradecidos también estamos por Iván, por Agüita. Gracias por ellos, Señor, que nos ha estado visitando. Bendícela a ellos, a su familia. Gracias por la oportunidad que nos da en esta mañana de poder conocerle, Señor. Te pedimos también por las ofrendas, utilízalas para tu honra y gloria, para la expansión de tu reino, y que tu nombre, Señor, pueda ser glorificado en todas las naciones. Llévanos conmigo a nuestro destino. Te agradecemos en esta mañana por tus bondades. Es en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.
primero,